Neuroemociones en el aula, estrategias para docentes. Es un programa educativo diseñado para los docentes de los subniveles de la Unidad Educativa San Francisco de la Albernia, interesados en comprender cómo las emociones influyen en el aprendizaje y en mejorar la enseñanza a través de estrategias basadas en la neurociencia. El propósito de este programa es capacitar a todos los docentes en la aplicación de estrategias neurocientíficas para gestionar las emociones en el aula, promover un ambiente de aprendizaje positivo, motivador y efectivo. El objetivo general de este programa, primeramente, es capacitar a los docentes en la aplicación de estrategias neurocientíficas para regular las emociones propias y de sus estudiantes, promoviendo la motivación, el bienestar y el aprendizaje significativo. Como objetivo específico tenemos comprender el impacto de las emociones en el aprendizaje, explicar cómo las emociones influyen en la memoria, la atención y la motivación. Identificar el papel del sistema límbico, la amígdala y la corteza prefrontal. Otro objetivo específico tenemos implementar estrategias para la regulación emocional en el aula, utilizando técnicas basadas en neurociencia para gestionar el estrés y la ansiedad. Estrategias de mindfulness y regulación emocional. Diseñar entornos de aprendizaje emocionalmente positivos es otro objetivo, con la aplicación de metodologías activas que refuercen la seguridad emocional y la confianza de los estudiantes. Un ejemplo, en el aula tenemos un ambiente emocionalmente positivo, potencia la liberación de dopamina, lo que mejora la motivación y la retención de la información. Uno de los principios neurocientíficos es la regulación emocional y la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar, permitir que los docentes y estudiantes desarrollen estrategias efectivas para manejar las emociones y mejorar estos aprendizajes. La autorregulación emocional, que se presenta en la corteza prefrontal y sistema límbico, influyen en el comportamiento, la toma de decisiones y el desempeño académico. Para presentar esta propuesta es importante ver unas actividades pedagógicas, como por ejemplo tenemos el mapa de las emociones. El objetivo de esta actividad es identificar cómo las emociones afectan el aprendizaje y desarrollan estrategias de regulación emocional. Describimos un poquito esta actividad. Se les pedirá a los docentes que recuerden una experiencia en la que ellos a sus estudiantes hayan sentido emociones intensas en el aula. Utilizarán un mapa de emociones donde marcarán en qué parte del cuerpo sintieron cada emoción. Por ejemplo, ansiedad en el pecho, enojo. em, Luego analizarán cómo esas emociones afectaron la atención, la memoria y el aprendizaje. Finalmente, diseñarán estrategias de regulación emocional basadas en técnicas neurocientíficas como la respiración consciente o la activación de la dopamina a través de recompensas positivas. El principio neurocientífico es la interconexión entre la emoción y la cognición. Está regulado dentro del sistema límbico y la corteza prefrontal. Aplicación en el aula. Los docentes enseñarán a sus estudiantes a reconocer y a gestionar sus emociones antes de realizar actividades cognitivas complejas. Una segunda actividad tenemos el diario de las emociones, docente y estudiante. El objetivo es fomentar la autorregulación emocional en docentes y estudiantes. Para realizar esta actividad, describimos esta actividad. Durante una semana, cada docente llevará un diario emocional, registrando sus estados de ánimo antes, durante y después de las clases. Incluirán también observaciones,
como las emociones de los estudiantes, influyer cómo a ver, perdón, incluirán también observaciones sobre cómo las emociones de los estudiantes influyeron en la dinámica del aula. Al final de la semana, reflexionarán sobre patrones emocionales y diseñarán estrategias para mejorar la regulación emocional en clase. Ejemplo, en mindfulness antes de un examen. Principio neurocientífico, tenemos la neuroplasticidad y la autorregulación emocional. La práctica de la metacognitiva emocional fortalece la corteza prefrontal. ¿Cómo aplicamos en el aula? Implementar un semáforo emocional donde los estudiantes identifiquen y expresen sus emociones al inicio de la jornada para mejorar el aprendizaje. Una tercera actividad tenemos evaluación emocional del aprendizaje. El objetivo es diseñar evaluaciones que reduzcan la ansiedad y potencien la motivación en los estudiantes. Para esto, nosotros tenemos que apoyarnos en los docentes, donde reformularán una evaluación tradicional, incorporando estrategias que reduzcan el estrés y aumenten la motivación. Aplicarán técnicas como la evaluación formativa, el uso de preguntas reflexivas y la retroalimentación positiva. Analizarán los resultados y la respuesta emocional de los estudiantes, ajustando las estrategias según sea necesario. El principio neurocientífico es el impacto. Tenemos el impacto del estrés en el aprendizaje. El exceso de cortisol bloquea el acceso a la memoria de trabajo. Aplicación en el aula. Incluir preguntas abiertas, actividades lúdicas y retroalimentación motivadora para hacer las evaluaciones más efectivas. ¿Qué estrategias podemos utilizarlas? Primeramente son las prácticas de atención plena, que son ejercicios de respiración y meditación. Técnicas de retroalimentación emocional, como el uso de refuerzos positivos y la aplicación del aprendizaje basado en emociones, constituyen en la integración de historias y experiencias personales en la enseñanza. Evaluamos a través de encuestas a docentes y estudiantes sobre el impacto de las estrategias sobre la observación del clima emocional en el aula. De la misma forma, realizaremos autoevaluaciones reflexivas. Antes y después del curso, los docentes completarán una evaluación sobre su conocimiento y gestión emocional en el aula. Se compararán los resultados para medir avances en su autorregulación y aplicación en clase. Además, realizaremos observaciones y retroalimentación entre pares. Los docentes aplicarán una estrategia en sus clases y recibirán observaciones de sus compañeros. Se realizará el impacto de las emociones en la dinámica de aprendizaje y se compartirán sugerencias para mejorar. ¿Cómo justificamos? Tenemos una base científica del programa destacando dos estudios recientes. Esta base científica es con la primera investigación, la emoción y el aprendizaje. González en el 2023 explica cómo las emociones positivas potencian el aprendizaje. Una segunda investigación tenemos la regulación emocional y educación de Jiménez en el 2020. Lo relaciona el control emocional con el rendimiento académico. Una tercera investigación tenemos las estrategias de neuroeducación para docentes de López en el 2021, donde proponen herramientas basadas en neurociencia para mejorar la enseñanza. El impacto de las emociones en el aprendizaje.
También tenemos las emociones, influyen en la memoria, en la atención y en la motivación. Un ambiente emocionalmente positivo mejora el aprendizaje y el rendimiento académico, nos dice González en el 2023. Como referencia tenemos a González, La emoción y el aprendizaje, que es una revisión sobre las investigaciones actuales en neurociencia educativa. Otra investigación que tenemos, la regulación emocional y la función cerebral. El sistema límbico, la amígdala y la corteza prefrontal juegan un papel clave en la regulación emocional. Cuando los docentes gestionan sus propias emociones, pueden modelar estrategias efectivas para sus estudiantes. Tenemos como referencia a Jiménez en el 2020, Emociones y aprendizaje en la educación, implicaciones para la enseñanza. También tenemos la regulación emocional y función cerebral. El sistema límbico, la amígdala y la corteza prefrontal juegan un papel clave en la regulación emocional. Cuando los docentes gestionan sus propias emociones, pueden modelar estrategias. Estas estrategias neuroeducativas en el aula. Las técnicas basadas en neurociencia, como el mindfulness y la retroalimentación positiva, pueden reducir el estrés y aumentar la motivación de los estudiantes. Tenemos como referencia a López del 2021 en la neuroeducación y bienestar en el aula, estrategias para docentes. Es una revista educativa. ¿Cómo conectamos la emoción con la cognición? El vínculo entre emociones y procesos cognitivos es esencial para entender cómo diseñar estrategias educativas efectivas. Las emociones influyen directamente en la motivación y en la disposición para aprender, lo que impacta en la atención, la memoria y la resolución de problemas. Tenemos como referencia a Jiménez, que son las emociones y aprendizajes en la educación superior. Tenemos una conclusión principal y el impacto esperado de este programa en el grupo objetivo. El impacto esperado del programa se centrará en mejorar tanto la calidad educativa como el bienestar de los docentes y estudiantes, transformando el aula en un espacio más emocionalmente saludable y motivador, lo que es fundamental para un aprendizaje más efectivo y significativo. Utilizando la integración de la neurociencia y la educación, la regulación emocional para un aprendizaje óptimo, mejorará el clima escolar. El impacto esperado será mejorar principalmente, mejora en la gestión emocional docente, que es fundamental. El desarrollo de habilidades para gestionar las emociones estudiantiles y las estrategias de evaluación y la retroalimentación más positivas. El impacto a largo plazo en sí será el rendimiento académico. Muchas gracias.